se quieren inscribir, también para con Sixto y con el doctor, estamos vendiendo los tickets en la registración. Entonces, bueno, quisiera darles un gran aplauso a todos en general y lo voy a presentar primero al doctor Ángel Ruiz, que vino también de bastante lejos para estar aquí. Yo quisiera pedir un aplauso al nuestro moderador. También aquí a la doctora contadora Claudia González de Vicenzo. Un aplauso. Matías Di Stefano, que está trabajando desde bien chiquitito para ayudar a expandir la conciencia, a transformar la conciencia del mundo entero. Matías Di Stefano. Y una persona que yo realmente desde chiquita escuchaba de Sixto Paz Wells, que andaba por Perú contactando con seres de otras dimensiones. Y yo estaba fascinada y me lo vengo a encontrar aquí después de 42 años. Sixto Paz. Un aplauso para Sixto Paz. Este panel es un panel de otras realidades, de otras dimensiones. ¿Tienes el micrófono? Sí. Y va a estar interesantísimo. Muchas gracias y disfruten. Gracias. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Y sobre todo en mejores condiciones que ayer en cuanto a temperatura, porque a pesar de que el ambiente era extraordinariamente positivo, ciertamente terminamos haciendo de este lugar una sauna. De hecho, al salir me encontré con alguien que me vino a dar las gracias porque dice: me siento más ligero. Y yo todo iluso pensando que era pues porque había, no sé, se había elevado de alguna manera. Es que siento que tengo los pantalones más flojos. Con lo cual, eso fue el asunto del calor, ¿no? Espero que hoy no se nos dé. Doy la bienvenida a nuestros panelistas, Claudia de Vicenzo de Argentina, Matías Di Stefano también de Argentina, frente a Sixto Paz, amigo también, no es de Argentina y por tanto está en inferioridad de condiciones. 2 contra 1. Pero es un americano también. El caso es que, de alguna manera, todos hemos experimentado en algún momento esa sensación de ver otras realidades superpuestas. Hay muchas personas que van a las consultas de los médicos psiquiatras y van con esta problemática, ¿no? Porque sienten que en algún momento están percibiendo algo más. Es como si una realidad se superpusiese sobre otra. A veces se cruza un determinado umbral y se accede a otra parte. Aquí hay gente, hay alguien de Puerto Rico que conoce esto muy bien, ¿no? Siempre se pierden personas, ¿verdad?, que atraviesan un determinado punto y cuando se van a dar cuenta, pues de repente es otra cosa. Es decir, claro, esto es muy notorio cuando estamos hablando de alguien que está paseando por un bosque, con mucha arboleda y mucha vegetación, y de repente se encuentran en una playa, ¿no? Entonces dicen, ¿pero qué pasa aquí? O sea, algo ha sucedido, ¿no? Y esto tiene implicaciones. Parece que existe algún tipo de reverberación en el espacio-tiempo y entran en otro tiempo. Es decir, en este caso que estoy utilizando como ejemplo, en Puerto Rico, es muy frecuente, todos los años se pierde algún chico, allí, en el poste húmedo del Yunque, y cuando lo empiezan a buscar tardan una semana en encontrarlo. Claro, cuando lo encuentran una semana después, el chico está desconcertado, porque para él ha transcurrido a lo mejor 1 o 2 horas,
no han notado gran cosa. Él iba escuchando su música, iba paseando, todo estaba bien, y cuando sale, porque este tipo de umbrales funcionan en un área circular, ¿eh? Cuando llega a salir se encuentra con que no transcurrieron 1 o 2 horas, sino que transcurrió una semana o más tiempo, ¿verdad? Y él no tiene barba, no tiene hambre, no tiene nada, él está igual que estaba, porque para él fueron 2 horas, pero fue algo más de una semana para el resto, ¿no? Vamos a hablar de esto, y yo invito a nuestros panelistas de hoy a que aporten su visión, sus inquietudes, lo que consideren oportuno en este sentido. Cedemos la palabra a Claudia, que es la primera que está aquí, siguiendo un orden que ellos mismos han marcado. Así que adelante, Claudia. Bueno, hola, ¿cómo les va a todos? Los que ya me escucharon en la charla de ayer saben que a eso me dedico, acompaño procesos de personas a entrar en ese mundo interno. Y cuando entran en ese mundo interno, lo que sucede es justamente eso, se suspende la concepción de espacio y tiempo. Entonces hay un momento en esa conexión en el cual le pregunto a la persona: contame, la persona está en un estado de relajación profunda, contame cómo es tu cuerpo, empieza a mirarlo de abajo para arriba. Y empiezan a describir su cuerpo como un cuerpo muchas veces extraterrestre, ¿sí? Con piernas largas, piel muy suave, blancos, orejas pequeñitas o a veces sin orejas, sin nariz, con los ojos muy grandes, sin pelo. Y empiezan a contar cómo era su experiencia o su forma de vida en esa realidad. En ese momento están en esa realidad, ¿sí? Y pierden noción del espacio y el tiempo. Cuando vuelven a esta realidad, vuelven con el recuerdo de quiénes son y qué están haciendo en este momento en el planeta Tierra. Son las semillas estelares. Esta es una realidad con la que en cada día de trabajo me encuentro, porque las personas en la conexión se encuentran con esto. No solo extraterrestres, hay algunos que vienen directo de la fuente, hay otros que cuando le empezás a decir describí tu cuerpo y dicen: ¡ay, tengo pelos! ¿Cómo pelos? Sí, pelos en todo el cuerpo. No sé si escucharon hablar de Sasquatch o el hombre de las nieves. Bueno, la verdad que tuve de esos también en la sesión. Y son personas que en la vida real, antes de acostarse en la camilla, en general, viste, dicen: ay, tengo miedo, ¿qué va a pasar? Nada, tranquilo, no va a pasar nada. Y en general se acomodan el pelo, ¿no? Y yo digo: ¿qué le molesta el pelo si se va a dormir, no? Y resulta que a ese el que le molestaba el pelo, cuando empieza a describirme su cuerpo, era puro pelo, ¿no? Me acuerdo el caso de una chica que la última cosa que me dijo antes de entrar en este proceso es: ah, me olvidé de contarte, voy al médico porque tengo un problemita en la sangre y parece que los dedos se me empiezan a poner azules. Dormida, cuando empieza a dar la descripción: ¿cómo es tu cuerpo? ¡Soy azul! Entonces hay todavía registros en la vida cotidiana de recuerdos de lo que éramos en un momento anterior, antes de llegar al planeta Tierra. Es lo que yo le digo los locos, ¿no? La verdad es que yo vivo escuchando estas sesiones todos los días y digo: bueno, otro loco más. Estas son las experiencias con las que yo me encuentro cotidianamente. Matías. Bueno, yo estuve sentado en el diván. Bueno, la multidimensionalidad, ¿no? Que es algo que descubrí desde pequeño al poder darme cuenta de que no había en realidad nada a mi alrededor, de que todo era simplemente una percepción y era solo una parte de mi existencia, pero que realmente no estaba ahí, no existía ahí, la podía atravesar. Llegué en un momento a olvidarme cómo se abrían las puertas, por ejemplo, cómo se agarraban las cosas, porque no sentía la distancia, la noción de la realidad, del aquí, el allá, el ahora, el ayer. No tenía ninguna lógica. Y yo creo que cuando uno empieza a darse cuenta de que realmente forma parte de una experiencia de la verdadera conciencia que es el universo, empezamos a atravesar ese tipo de portales en los cuales no existe realmente la limitación. Nosotros estamos en una expresión limitada, pero porque elegimos vivir lo que significa la limitación. Yo trato de a veces explicar de que en realidad la limitación es casi una especie de juego, de experiencia que nos creamos nosotros como seres universales para probar nuestra capacidad de trascendencia, ¿no? De poder salir de los límites. Entonces,
cuando empezamos a salirnos de esos límites, o incluso una parte de la conciencia universal, que puede ser un árbol, puede ser un territorio, puede ser una casa, empiezan a salirse de ese límite, se crean portales, ¿no? Y portales sin tiempo, sin espacio, sin una estructura específica. Y esto nos habilita a entrar a la conciencia universal y darnos cuenta de que en realidad todo lo que existe, todo lo que está acá, es solo una experiencia de limitación de una expresión de nuestro ser que no es así, ¿no? Pero yo creo también que a veces muchas personas terminan un poco mal o locas, ¿no? Cuando creen que esto no existe realmente. Entonces empezamos, esto es la Matrix, y empieza la desesperación de qué hacemos con esto, y si no existe, entonces ¿para qué hacer todo esto? Y en realidad la cuestión fue diferente, o sea, quisimos que esto exista para poder probar nuestra trascendencia, ¿no? Entonces es poder disfrutar de este tiempo y espacio y del no tiempo y no espacio que existe en el universo. Creo que esos son los portales que a veces atravesamos. Existe. Bueno, en 1974, un grupo de jóvenes adolescentes que éramos en aquel entonces, nos habíamos iniciado en una experiencia de contacto extraterrestre. Esto a través de la psicografía, la escritura automática, que es una forma de telepatía instrumentalizada. Veníamos practicando Hatha Yoga, Mantra Yoga, meditación, y a través de esas técnicas intentamos la canalización. Un ser llamado Xal, que decía provenir de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, decía querer comunicarse con nosotros. Nos citó al desierto, al desierto de Chilca, al sur de Lima. Fuimos allí y ocurrió lo que nadie hubiese imaginado. Desde un objeto en forma de disco, con una media docena de ventanitas, llegó a descender hasta colocarse unos 80 metros encima de todos nosotros. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo, y todos captamos en nuestra mente que nos decían que no bajaban porque no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y todo. En esa ocasión éramos como 20 personas. Al mes ya éramos 8 personas los que recibíamos los mensajes, chicas y chicos, y ya no solamente un ser llamado Xal, sino de extraterrestres, varones y mujeres. Entonces se nos fue preparando en salidas continuas al desierto. En el mes de junio del 74, el grupo había crecido mucho, ya éramos como unas 50 o 60 personas. De pronto estos seres en los mensajes nos dijeron, a partir de la próxima salida, vayan en grupos no mayores de 7 personas, grupos de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Al grupo como que no le gustó mucho que nos dividieran en grupos pequeños, pero por algo nos citaban de esa manera. Fuimos al desierto en el auto que le prestó el papá a unos muchachos. Viajamos al desierto, dejamos el auto allí y empezamos a caminar. Teníamos unos 2 kilómetros caminando por encima de las colinas, a campo traviesa, hasta llegar al pie de las colinas a un lugar que le llamamos La Mina, una cantera de grava abandonada, donde ya habíamos tenido avistamientos cada vez que ellos nos citaban 1 o 2 veces al mes. El grupo fue caminando, éramos 7 personas y íbamos todos en bloque. Entonces yo iba conversando con el compañero al lado, le hago una pregunta y no me contesta. Entonces me giré a buscarlo, no lo vi, y le paso la voz a los demás, y cuánta no sería mi sorpresa cuando me encuentro que estoy 2 kilómetros delante de todos, ya en La Mina, en el lugar al que debíamos llegar. Entonces, como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta y regresarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Empiezo a correr y veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Entonces pensé que eran los muchachos con sus linternas. Fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ay mi madre, ya bajaron los extraterrestres y estoy solito. Pero hasta ese momento todo era en el aire y el grupo, y yo estaba en el suelo, y yo estaba solo, dije, ni hablar, yo no puedo quedar aquí. Entonces me di la vuelta y nuevamente me puse a correr. Y en lo que me iba alejando sentía la desagradable sensación de que me miraban. A tal punto que me detuve, me giré sobre los talones y veo que del domo luminoso sale la silueta de una persona con el brazo levantado y en mi mente con toda claridad capté que me decían que me acercara. Hasta por 3 veces me insistieron que me acercara. Yo en todo momento dije que no. Estaba que me moría de miedo, no me atrevía a acercarme. Entonces cuando ya vi que esa silueta antropomorfa humanoide que salió del domo luminoso se metía en la luz, yo dije, ya se arrepintieron de haberme invitado, y ahora ya no quieren saber nada de mí. Entonces traté de acercarme como pude. Y ya, cuando estuve debajo del domo luminoso, veo el cielo, es un objeto en forma de disco, dije, son 2 naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólida. Metí mi pierna, me introduje dentro de la luz y sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver,
Y una persona parada delante mío, era como de 1,80 m, robusto, corpulento, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos, parecía un coreano, un mongol, un oriental. Un traje como un jogging deportivo, un color claro, un cinturón y unas botas. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Y yo le capté con toda claridad que me decía, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un centra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos, a través de su tecnología y su poder psíquico, son capaces de desmaterializar a una persona, anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico, y proyectarla a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Morde, a Ganímedes, a una de las 16 lunas de Júpiter, y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo estuve con ellos entre 4 y 5 días, pero cuando volví, habían pasado solamente 15 minutos, un tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir del domo luminoso. Ahora, cuando el grupo llegó, uno de los compañeros venía de lado y pudo ver que de canto el centro de escasos milímetros. Yo para él, o sea, para él aparecía en la nada. Entonces el grupo me preguntó, sí, ¿qué salud? ¿Dónde estabas? Preferí no contarle los detalles porque ni yo mismo me creía lo que había vivido. A las 2 semanas, los 7, todos juntos entramos al centro y después muchos de forma individual y de forma colectiva repitieron la experiencia. En el año 97, los extraterrestres invitaron a través nuestro a la prensa. 10 veces a lo largo de 42 años hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación. La primera vez fue Juan José Benítez, JJ Benítez, el mundialmente conocido autor de la serie Los libros del caballo de Troya. La 7ª vez que se invitó a la prensa, que fue en el mes de agosto del 97, los periodistas aceptaron quedarse 6 días de campamento. Y habíamos invitado a Jaime Maussan, pero Jaime Maussan dijo, mira, yo no puedo estar 6 días de campamento, soy una persona ocupada. Entonces él no fue. Pero los periodistas que sí fueron, y estuvieron 6 días con nosotros, vieron cómo la nave apareció, proyectó el haz de luz, formó un domo luminoso, y no nosotros, a los periodistas los invitaron a entrar dentro del domo de luz. La primera persona que entró fue una periodista uruguaya, Rosario Abrams, del Diario Expreso de Lima, y ella, ni corta ni perezosa, se mete dentro de la luz y entrevistó al extraterrestre. Y publicó una página completa del Diario Expreso de Lima con lo que el extraterrestre le dijo a ella, no a nosotros, a ella. En el año 2009, nosotros invitamos también a periodistas allá en España, en el Pirineo Aragonés, Ángeles Macua de Telemadrid, su camarógrafo Ángel Valcárcel, y digo nombres propios para que cualquier persona que quiera verificar si esto es verdad o no, lo puede hacer. Estaba también su sonidista, lo que pasa es que no me acuerdo su nombre, pero esas 3 personas ven cómo el centro se formó después de 6 días de campamento. La primera quincena de diciembre hacía un frío de 2000 diablos. Se forma el domo luminoso y me dice, don Sixto, le hemos escuchado a usted contar muchas veces estas experiencias de los portales dimensionales. ¿Podemos vivir la experiencia? Por favor, adelante, con confianza, hombre. Y entonces ellos entraron dentro del domo de luz y cuando salieron, pues 15 minutos después, me dijeron, don Sixto, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años. Eran unos seres altísimos, una vegetación increíble, un lugar alucinante. ¿Usted no se imagina? No, yo sí me imagino, no se preocupe. La última experiencia en los Centra ha sido ahora en el mes de enero. En enero, en el desierto de Chilca, al sur de Lima, nuevamente 150 personas. Fuimos convocados por ellos y de esas 150 personas, la mayoría, en grupos de 12 personas, entraron en el domo luminoso y tuvieron la experiencia de ir a la sede de los 24 ancianos de la galaxia, al gobierno de nuestra galaxia, que se encuentra en forma temporaria en la actualidad, pues en Ganímedes. Todo el mundo contó su experiencia, está publicado en páginas web, es de libre acceso a la información, y perdón que me haya extendido tanto. Tengo un canal de YouTube que se llama Sixto José Passwords. Entren ustedes a ese canal y van a ver en video algunas de las veces que hemos invitado a la prensa, donde están filmadas las naves a plena luz del día. Lo cual, la última vez, la 10ª vez que se convocó a la prensa, fue justamente con los periodistas del programa de Jaime Maussan, Tercer Milenio. Esto fue precisamente allí en la zona de Teotihuacán. El video se llama Impresionantes avistamientos ovni en Teotihuacán. Los periodistas fueron con nosotros, el grupo de contacto fue a meditar y 6 naves a plena luz del día aparecieron y fueron filmadas por ellos. Bien, vamos a pedir a los panelistas a que mantengan un lapso de tiempo de 2-3 minutos para que todos puedan participar. Yo quería plantear a los panelistas lo siguiente. ¿Qué opinan ellos de las realidades superpuestas que suceden
con la percepción sensorial holográfica de la realidad. Es posible que ustedes estén convencidos ahora mismo de que están sentados en una silla, pero sensorialmente esa percepción no se sostiene a la luz de la física teórica. Los átomos no pueden entrar en contacto unos con otros, no se rozan. Por lo tanto, la situación verdadera que se produce es que todos están levitando sobre las sillas. Se trata de una expresión sensorial, de percepción, la que les hace creer que están tocando algo porque realmente no lo pueden tocar. Esto es lo que quiero proponer a los panelistas, que se adentren en este territorio holográfico de la percepción de la realidad. Bueno, me encanta escucharlo así, ¿sí? Porque la verdad cuando yo empecé a escuchar estas cosas, decía, esta gente está toda loca, ¿sí? Hasta que me encontré con la realidad de esa situación. Y respecto a esto de los mundos paralelos, ¿no? Nosotros como humanos tenemos la convención de creer que estamos en un mundo real y tenemos pautas definidas de lo que es la realidad. Pero yo los invito a que se den una vuelta por el piso de abajo y van a ver que ahí se vive otra realidad, ¿no? Es una realidad completamente diferente. Y estamos acá todos juntos viviendo una realidad, pero si salimos a la calle hay otra realidad. Y en el mismo momento que nosotros tenemos esta realidad, en África está pasando otra realidad. Y en Sudamérica está pasando otra realidad. Vivimos realidades alternativas permanentemente. Cuando recién contaba Sixto lo que le pasó cuando entró a la nave, él tiene un hecho concreto de su experiencia de vida. A mí sistemáticamente en el consultorio me pasan estas cosas. La persona acostada en la camilla empieza a describir la situación, que es un encuentro con compañeros del lugar del que viene, empieza a temblar, empieza con náuseas, a transpirar, y su cuerpo tiembla solo, como que esa realidad la está viviendo, está teniendo emociones, llora, grita muchas veces como diciendo, es mi casa, es mi casa. Esa es una realidad alternativa que se está produciendo en un lugar físico, en un espacio, en un tiempo convencional, el que todos arreglamos, que es en el cual vamos a vivir. Pero podemos alterar esa percepción en cualquier momento. Ahora mismo, si cerramos los ojos, podemos decidir volver a casa. ¿Y quién nos va a decir que esa no es una realidad verdadera? Un montón de gente, ¿sí? Pero ¿qué importa? Para nosotros esa es nuestra realidad. La realidad es una convención y es una elección. No importa dónde estemos parados, podemos estar donde deseamos estar a cada momento. Claudia, existe la sugestión y la autosugestión. Sí. Sí, existe. Pero en ese momento, cuando está la persona, yo no hago ninguna sugestión. Yo solo le digo, decime dónde estás. Hablamos de sugestión y de autosugestión. Sí. La persona se puede muy fácilmente autosugestionar y crear una realidad que en realidad no existe, ni siquiera en su mente. Fantástico. Yo me pregunto, ¿por qué eligen una realidad en la cual la pasan muy mal y no una realidad en la cual son princesas o príncipes? Porque la sugestión convencional para todas las mujeres son las princesitas. Nunca, en todos los casos me encontré con una princesita. No es así, Claudia, hay de todo. Yo soy médico psiquiatra y puedo rebatir eso. Hay de todo. Yo repito que a mí me mandaron al psiquiatra para que tome Rivotril cuando conté mi primera experiencia. Matías. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Opinan sobre las realidades superpuestas. Bueno, yo cuando he tenido las primeras experiencias desde muy pequeño, a los 11 años concretamente, que me han tenido que los psicólogos y los psiquiatras tratar de colaborar, a mí muchos de los que me explicaban realmente lo que me pasaba eran seres que no estaban ahí, ¿no? O sea, la psicóloga me trataba de preguntar si comía bien, porque podía tener un problema en la sinapsis, ¿no? Entonces, con algún problema neuronal o lo que sea, pero cuando me encontraba con otros seres que aparecían de las paredes o entre las plantas y demás, me explicaban cosas muy certeras, nunca me explicaban cosas muy mágicas, sino que me explicaban realmente
que había partes del cerebro que se activan según la percepción de una persona, que hay diferentes realidades, que uno puede crear su propia realidad. Y una de las cosas que me contaban era que en realidad nosotros estábamos viviendo lo que era el sueño del universo, y era como si nosotros estuviésemos en la mente de alguien mucho más grande que en realidad éramos nosotros mismos, ¿no? Y que nuestra capacidad de crear, de pensar, de expresar era tan grande que a veces nosotros creamos tantas realidades que creemos que nuestra propia realidad es la única que existe, ¿no? Y en realidad todo esto que estamos viviendo hoy, porque algunos pueden decir, pero si nosotros, a ver, yo este micrófono lo estoy viendo y todos lo están viendo, o sea, no es algo que yo estoy creando. Pero ¿por qué pasa esto? Por la creencia de separación en este sueño que hemos creado. En realidad todos estamos creando exactamente lo mismo, porque todos somos parte de un mismo pensamiento. Entonces tenemos la capacidad de crear ese pensamiento. ¿Hasta qué puedo trascender ese nivel de pensamiento? A mí me pasaba a veces que cuando iba a la universidad, después lo tuve que dejar, porque claramente estaba estudiando psicopedagogía y bueno, no funcionó. Y a veces iba caminando por el camino con mis compañeros, hablando de la materia que teníamos de pedagogía o lo que sea que teníamos que hacer, y de repente me quedaba quieto y les decía, ¿lo están sintiendo? ¿Lo están sintiendo? ¿Qué cosa? Me decían, la Tierra está girando, ¿no? ¿Cómo gira? El movimiento que está haciendo. Bueno, tuve que dejar la carrera. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando uno empieza a tener la percepción del sueño que está creando, uno empieza a darse cuenta de que uno está levitando todo el tiempo, de que nada se está tocando entre sí, de que todo es una simple percepción de un sueño que estoy formando con todo lo que está a mi alrededor. Y cuando me doy cuenta de ese sueño, puedo, como seguramente les habrá pasado, dirigir ese sueño, ¿no? Que eso es tomar conciencia, darme cuenta de que estoy soñando y puedo crear mi propia realidad en ese sueño, ¿no? Sí, Sixto. ¿Se pueden crear realidades desde los pensamientos? Continuamente las estamos creando, y ciertamente el ser humano tiene un gran potencial de imaginación, o sea, podemos imaginar cosas. Recuerden ustedes que nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones, donde hay 7 leyes y principios universales que hace miles de años atrás Hermes Trismegisto los enseñó. La primera ley universal, el principio del mentalismo: uno puede crear lo que cree. Si nosotros creemos en cosas positivas, atraemos a nuestra vida circunstancias y situaciones positivas. Si por el contrario nos dejamos llevar por el fatalismo, el pesimismo, la negatividad, nuestra vida va a ser un fiel reflejo de ese estado mental alterado. Esta ley universal del principio del mentalismo, hoy por hoy ha sido renombrada con el título de la ley de atracción. Uno atrae sobre su vida de acuerdo a la frecuencia de sus pensamientos. Piensa positivo, todo positivo. Piensas negativo, está frito. Entonces, pero no es solo una ley, o sea, son 7 leyes universales, 7 principios que todo regula. El principio del mentalismo, uno puede crear lo que cree. El principio de correspondencia, así como es arriba, así es abajo y viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Todo empieza con uno y a través de uno. Después el principio de vibración, todo vibra, todo está en movimiento, pero también es el poder de la palabra, la magia del verbo. Uno concreta lo que decreta. Pues con mucho cuidado con las cosas que uno dice. Habla solo con tus palabras, sean más dulces que tu silencio. Si no tienes nada bueno que decir, cállate la boca. Después, a la altura del corazón, tenemos el principio de polaridad. A toda fuerza se le pone otra contraria de igual intensidad. Tú mides la importancia de las cosas que haces en la vida por el grado de oposición que se genera. Después tenemos el principio del ritmo. Todo está sujeto a fluctuaciones. Todo va y viene. O sea, cuanto más oscura está la noche, señales de que el día está más cerca. Si el panorama mundial está tan complicado, de porque algo bueno, maravilloso, increíble, está a punto de ocurrir. Pero hay que creerlo para crearlo y hay que decretarlo para completarlo. Utilizar realmente de forma positiva el poder creativo. Después tenemos el principio de causa y efecto. Todo lo que siembras son cosechas. Y toda esta vida de ilusión, como bien lo han dicho Claudia y lo ha dicho también Matías, pues es el terreno de experimentación. Venimos a experimentar, ¿no? Y finalmente tenemos el principio de género. Todo en el universo busca su complementación. Todo tiene su masculino y su femenino, su positivo y su negativo. Con el tiempo llegas a darte cuenta que hasta lo malo no es tan malo, porque hace que lo bueno sea más bueno. ¿Quién sabría valorar la luz del día si antes no pasa por la tiniebla de la noche? Un gran escritor francés, Eloat, decía: hay muchos mundos, pero están en este. Haciendo el honor justamente a mis compañeros aquí argentinos, Benjamín Solari Paravicini, ese gran psíquico argentino,
en 1950 profetizó y dibujó sobre el tema de los llamados orbs, seres no visibles por la retina humana, viajan en bolas de fuego pequeñas, que penetran casas y habitan en ellas, ya son en la Tierra. Cierto, muchas de las esferitas que aparecen en la foto pueden ser el reflejo, la luz del flash de la cámara en partículas de suspensión en el aire. Puede ser basura, polvo, puede ser humedad, puede ser cualquier cosa. Pero cuando no lo son, cuando en alguna de estas tú le haces un acercamiento y ves un rostro, y tienes en 1950 profetizado, seres no visibles por la retina humana, viajan en bolas de fuego pequeñas, que penetran casas y habitan en ellas. Hablamos de fantasmas o personas que están desencarnadas, atrapadas en otro plano, o sea, otras realidades superpuestas, ¿no? Y estamos hablando también de seres mágicos, duendes, elementales, gnomos, que existen. O sea, cuando el río suena, es porque piedras trae. Si la humanidad siempre ha hablado de esos seres, es porque algo de eso debe existir. Claudia, cuando uno sueña con otra persona, entras en la realidad de esa persona y esa persona entra en la tuya. Yo no creo que existan realidades diferentes. Creo que todo forma parte de un campo. Y en ese campo es un campo de infinitas posibilidades. Bueno, no lo creo yo, también lo piensa la física, ¿no? Pero es un campo de infinitas posibilidades. Cuando estamos en ese campo, y de hecho estamos permanentemente cuando cerramos los ojos y nos olvidamos de que somos este ego y esta realidad, estamos en el corazón, en la mente de todos unidos, vivos, muertos, americanos, no americanos, animales, plantas. Matías, ¿cómo cambiamos una realidad? ¿Cómo cambiamos una realidad? Desde lo que me han explicado, las realidades son tan solo un condicionamiento que he generado yo mismo y que he generado en un campo con otras personas, en conjunto, ¿no? Entonces, para poder cambiar una realidad, primero tengo que cambiar mi percepción de la realidad, lo que sería observar las otras dimensiones. Normalmente uno ve una realidad porque está solo viendo una perspectiva de la única realidad, ¿no? Y me creo que esa es mi realidad. Entonces hoy estamos en la tercera dimensión y creo que esa es mi realidad. Y dentro de la tercera tenemos miles, que es cuando una persona dice, no, pero yo vivo peor que tú, ¿no? ¿Qué significa eso, no? O sea, si uno puede ser millonario y otro ser pobre y los dos sentir la misma frustración y la misma vida. Entonces, es solo percepciones de la realidad. Entonces, si yo quiero cambiar mi realidad, lo único que tengo que hacer, en cierta forma, es ponerme en otro lado y mirar desde otra forma diferente la misma realidad, ¿no? Que en realidad siempre es una, pero solo estoy mirando diferentes perspectivas. Entonces, y es algo muy difícil a veces por los condicionamientos culturales, los condicionamientos familiares y personales que tenemos sobre nuestra propia realidad a través de la emoción, ¿no? El admitirnos pasar a otra perspectiva, ¿no? Y eso es algo que nos impulsa a dejar cosas, a soltar realidades, a dejar personas, a dejar trabajos, a cambiar mi forma de vida, y yo creo que conlleva una gran responsabilidad y valor muchas veces el poder cambiar la perspectiva y la dimensión en la que estamos viviendo para poder cambiar una realidad. Sixto, ¿de qué manera podemos ampliar el espectro de percepción de la realidad? Lo que tenemos que hacer realmente es abrirnos a la posibilidad de la existencia de otras realidades. Ese es el primer paso. Por otro lado, realmente tuve la oportunidad de estar hace unos minutos atrás abajo en el sótano, en una conferencia que se estaba dando sobre todo el tema OVNI, pero desde el punto de vista norteamericano, los americanos y todo. Y estaba ahí la productora de extraterrestres ancestrales de History Channel, ¿ya? Entonces, el contacto extraterrestre es tan antiguo como la humanidad. Esto no es nuevo, esto ha venido ocurriendo de siempre. Entonces, y desde siempre, las distintas culturas nos han hablado de la existencia de múltiples realidades. Hoy día la física cuántica está hablando justamente de multiuniversos, múltiples dimensiones, otras realidades. Se están abriendo poco a poco, gracias a la ciencia, a esa realidad. Pero esto ya lo encontramos nosotros de la antigüedad, en la India, lo encontramos en el Antiguo Egipto y en otros pueblos que hablaban de que el ser humano tenía 7 cuerpos para actuar en las 7 realidades del universo material de 7 dimensiones en que nosotros vivíamos. Un cuerpo denso material,
un cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones y los deseos, unido al cuerpo físico a través de un cordón umbilical de energía que se conoce como el cordón de plata y que se quiebra cuando una persona muere. Capítulo 12, versículo 6 de Eclesiastes en la Biblia. Cuando una persona muere, se quiebra su cordón de plata. Lo dice la Biblia antes que lo diga Lobsang Rampa. El tercer vehículo, el ego inferior, el carácter y la personalidad. El cuarto vehículo es el mental superior, el cuerpo, las facultades psíquicas, tu percepción extrasensorial. El quinto vehículo es el alma, la catedral del espíritu, el acopio de las experiencias de tus vidas pasadas, de tus vidas anteriores. Nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas. Entonces Dios, en su infinita misericordia, sabiendo que el ser no llega a realizarse una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. ¿Por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? ¿Por qué no puedes vivir 2 vidas a la vez? Pues? ¿Cómo podrías envolverte en esta sabiendo que en otra tuviste otro sexo, otra familia, o viniste de otro planeta, como dice Claudia? ¿Ya? Uno diría, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí entonces? ¿Cierto? Por otro lado, aparte que uno no puede vivir 2 vidas a la vez, cada existencia es una oportunidad para corregir todo lo anterior. Uno dice, entonces, ¿de qué me sirve haber tenido vidas pasadas si no las recuerdo? No recordarás los detalles de tu vida anterior, pero todo lo que aprendiste te acompaña de una vida a otra. Es cierto que mucho de lo que uno trae, aparte de ser la memoria genética, existe la epigenética, ¿no? Existe influencias del ambiente, el inconsciente colectivo, información que llega del inconsciente colectivo. Pero cuando uno tiene más de un hijo, ¿no? Incluso gemelos, mellizos, ¿cómo pueden ser tan diferentes el uno del otro? Uno es tan sabio, tan prudente, el otro es tan necio, tan impulsivo. Entonces, si tienen memoria genética deberían tener una tendencia, sin embargo, son tan diferentes, porque hay espíritus más viejos y espíritus más jóvenes, más recorridos, menos recorridos. Y en la actualidad, y como bien enseña Claudia, tenemos nosotros que los índigo y cristal, muchos espíritus de otros planetas, están encarnando en la Tierra para aprovechar el trampolín de la evolución que la Tierra ofrece. La Tierra está dando un salto cuantitativo hacia la 4ª dimensión. Es un tránsito gradual, no es de la noche a la mañana, obviamente. Y después nosotros tenemos también, pues, aparte del alma, ¿no? Que sería el 5.º vehículo, un 6.º vehículo que es el espíritu, la conciencia, y un 7.º vehículo que es nuestra esencia. 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones, como si fueran las matruscas o las mamuscas, o sea, las muñequitas rusas todas metidas una dentro de otra. En la medida en que uno va llevando la conciencia, va soltando el lastre, que son los cuerpos densos. Ahora, si eso es verdad, la ciencia, y gracias a la física cuántica, está a punto de mostrar que es así. Estamos viviendo tiempos mágicos. Seguimos, Claudia. Seguimos. Al infinito más allá. Para los periodistas. Vamos a empezar por rápidamente, hablando de las realidades, ¿nos pueden explicar qué tiene que ver todo esto de la nueva era de Acuario en relación con el recorrido de la Cruz Atlante que va a ser Matías? ¿Está todo relacionado o son realidades totalmente diferentes? Bueno, resumo un poquito lo que es esto. Desde mi punto de vista, mi parte de la tarea en todo esto, que tiene que ver con la Cruz Atlante, los cambios de las eras y las percepciones y el pasar de una dimensión a la otra, que se da gradualmente, nosotros desde hace miles de años venimos pasando por ondas frecuenciales, ondas de conciencia, podemos decirle, a lo largo de toda la galaxia, que nos van dando momentos específicos donde podemos hacer tareas de conciencia, de pase de una dimensión a la otra, aprovechando el clima galáctico, por decirlo así, ¿no? Entonces, hace más de 12.000 años teníamos un clima bueno para estar conectados, ¿no? Pero de repente vino una tormenta, nos hundió un poquito, nos quedó un poco de humedad en la casa, y ahora estamos volviendo a retomar otra vez el sol. Entonces es un momento para activar herramientas que nos ayuden a poder pasar esta ola, aprovechar esta ola energética de nuevo en este cambio de dimensión desde la 3ª hacia la 4ª, ¿no? Entonces las herramientas que, como yo voy a utilizar durante los próximos años con lo de la Cruz Atlante, son simplemente una semilla más en esta colaboración de la ascensión gradual del cambio de conciencia desde hace 12.000 años. Perdón, solamente hacer un aporte a lo que dijo Matías. Desde que empezó el contacto en el año 74, los guías nos dijeron de que todo el universo está sujeto a ciclos y que cada 25.625 años
una energía extraordinaria procedente del centro de la galaxia, la energía de la luz violeta, un pulso, llega a nuestro sistema solar con más fuerza que nunca. Ya en el año 74 ya nos hablaban del cambio climático, pero no producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es el comportamiento anómalo del Sol y una radiación procedente del centro de la galaxia. En el mes de noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó esas emanaciones de luz violeta. Y la forma, la apariencia que tenía esas emanaciones era justamente lo de la mitosis celular. Se parecía un 8, símbolo también de la madre. O sea que cada 26.000 años se produce una gran mutación general, una gran transformación, un gran cambio. Y todo lo que podamos hacer, como lo que está haciendo Matías, todo lo que se está haciendo, o lo que se haga para despertar conciencia, para que la gente trabaje redireccionando las energías de mutación y de transformación. Todo está mutando, a tal punto, no sé si se han dado cuenta ustedes que hasta los gatos están hablando con las personas, los perros. Ya vieron ustedes que en el mes de febrero del año 2012, la Asociación de Científicos para el Avance de la Ciencia, la asociación científica más importante del mundo, reconoció a través de una declaración de los derechos de los cetáceos que los delfines y las ballenas son personas no humanas, pero personas al fin. Tienen conciencia de sí mismos, saben quiénes son, se reconocen frente al espejo, tienen idioma inteligente y hasta llaman a cada uno de su especie por un nombre propio. Eso significa evolución. Y esos son ciclos cósmicos. Gracias. ¿Hay diferencia o similitud entre niños de luz o azules, semillas estelares, niños índigos? ¿O es lo mismo? Mira, la verdad que la misión que yo traje en este momento, en esta encarnación terrestre, es acompañar a las semillas estelares a reconocerse y adaptarse a lo que está pasando en el planeta Tierra. Vinimos o vinieron con toda esta energía para apoyar el proceso de transformación. El principal problema es qué hacemos cuando estamos en el planeta Tierra, porque no sabemos ni cómo es vivir en el planeta Tierra. Seres que por primera vez vinieron al planeta Tierra. En el planeta Tierra hay muchas etiquetas, ¿sí? Entre niños índigos, azules, verdes, arcoíris, cristal. Para las semillas estelares da igual cuál es la etiqueta que se ponga en el planeta Tierra, porque todos tenemos la misma problemática. ¿Y cómo nos adaptamos a todo lo que está sucediendo acá sin parecer locos, desquiciados y ser dignos de ir al... ¿Viste? Porque lo primero que pasa te mandan al psiquiatra, ¿no? Y te claro, sí, es lo primero que sucede, Matías, en tu caso, claro. Entonces la idea es ver cómo en el medio de todo este cambio, sin etiquetas, podemos adaptarnos a apoyar este proceso que está sucediendo en el planeta Tierra para el bien de todos. ¿Cómo yo no puedo etiquetar dos temas muy poderosos que aquí se ocultan mucho? El número uno, la radioactividad que de la planta en Japón de Fukushima nos está impactando, muriéndose mucha gente con cáncer en la tiroides. ¿Cómo yo no la puedo etiquetar para que no me impacte y no impacte a mucha gente que quisiera yo apoyar? Siendo que nosotros somos los que causamos nuestra realidad. Y la otra tema que nunca se habla y que el gobierno nos oculta es ¿por qué tantos niños han sido muertos y han sido raptados y violados y bla 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 y desaparecidos? Y que hay las evidencias, pero nadie habla de eso y bueno, no quiero estar en el mundo negativo de la radioactividad y tampoco como tantos niños, es nada más como que, ok, ahí están los problemas, yo no me quiero meter en esa realidad, o cómo yo puedo ser poderosa y crear mi realidad sin inmiscuirme en esa negatividad. Y esa pregunta es para Cristo. Sí, bueno, primeramente recuerden ustedes que todos tenemos una cúpula de protección natural, que es el aura. O sea, nosotros a través de la respiración nos cargamos electrones, nos cargamos eléctricamente, esa energía emite luz y esa luz al atravesar nuestro cuerpo es visible a simple vista, se conoce como el halo, el etérico, el doble etéreo, la cantidad de energía que una persona tiene. Pero por encima de ese brillo, hay, ya no con los ojos físicos, sino con la visión psíquica, puedes percibir un arcoíris de colores. Es lo que se conoce como el aura. El aura es la calidad de energía. El halo es la cantidad de energía. Todos tenemos tres auras. A falta de uno tenemos tres.
El aura mental que va de hombro a hombro por encima de la cabeza, que es el estado mental de la persona, lo que a la persona le preocupa, le inquieta, se ve como colores alrededor de la cabeza. Incluso a veces acompañado de formas del pensamiento. Los pensamientos tienen forma y color. Por encima de eso también está el aura total, que es como un huevo, que lo envuelve a uno completamente. Siempre hay un color envolvente o predominante. Los demás colores están en relación a los chakras, a los vórtices, a los centros, a los 7 principales de energía. El color violeta, el azul, el celeste, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Y esos colores están en relación a las frecuencias, a la vibración, a los estados de conciencia de la persona, ¿no? El color violeta, la capacidad para transmutar, revertir, cambiar las cosas, la magia que hay dentro de ti. El color azul, la espiritualidad, la verdad, la justicia, la equidad. El color celeste es el poder de la paz.